¿Por qué el caos es una oportunidad? Históricamente, los momentos de mayor caos han sido también los de mayor oportunidad. Piensa en la Gran Depresión de 1929, mientras la mayoría perdía todo, algunos visionarios como John D. Rockefeller y Joseph Kennedy aprovecharon para comprar activos a precios de ganga y construyeron imperios financieros. O mira más recientemente, la crisis financiera de 2008, mientras los mercados colapsaban, personas como Michael Burry, el famoso inversor de The Big Short, vieron la oportunidad de apostar contra el sistema y ganaron millones. El caos crea desequilibrios, y esos desequilibrios son donde se encuentran las mayores oportunidades. Cuando todo el mundo está en pánico, los precios de los activos se desploman, las empresas fracasan y los mercados se vuelven irracionales. Pero para aquellos con la mentalidad correcta, esto es una mina de oro. El caos es el momento en que los jugadores inteligentes entran al juego, toman posiciones y se preparan para ganar. El enfoque tradicional ya no funciona. Durante décadas, nos han vendido la idea de que la seguridad financiera se alcanza siguiendo un camino predecible: estudia, consigue un buen trabajo, ahorra, invierte en un fondo indexado y espera a que el interés compuesto haga su magia. Pero ese enfoque ya no es suficiente. La inflación devora tus ahorros, los empleos estables son cada vez más escasos y los mercados tradicionales están saturados de competencia. Además, el sistema financiero actual está diseñado para beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría. Los bancos, los gobiernos y las grandes corporaciones tienen el control, y mientras tú sigas las reglas tradicionales, nunca saldrás adelante. Es hora de romper las reglas, de jugar un juego diferente. Es hora de adoptar un enfoque agresivo y disruptivo para construir riqueza. ¿Qué encontrarás en este audiolibro? En las siguientes horas, no solo te voy a decir qué hacer, te voy a mostrar cómo hacerlo. Este audiolibro está diseñado para darte las herramientas, estrategias y mentalidad necesarias para prosperar en un mundo incierto. Aquí hay un adelanto de lo que aprenderás. Mentalidad antifrágil: cómo no solo sobrevivir al caos, sino salir fortalecido de él. Oportunidades en el caos, donde encontrar las mayores oportunidades en tiempos de crisis. Estrategias de inversión agresivas: cómo multiplicar tu dinero con tácticas audaces y disruptivas. Proteger tu riqueza: cómo blindar tu patrimonio en un mundo volátil. Emprender en tiempos de caos, porque el caos es el mejor momento para lanzar un negocio disruptivo. El futuro del dinero: cómo adaptarte a los cambios tecnológicos y financieros que están por venir. Este no es un audiolibro de teoría. Es un manual de acción. Cada capítulo está diseñado para inspirarte, desafiarte y empujarte a tomar decisiones audaces. No vas a encontrar consejos genéricos como ahorra más o invierte en fondos indexados. Aquí vas a aprender cómo ganar dinero de verdad, cómo construir riqueza de manera acelerada y cómo hacerlo en un mundo que parece estar en constante caos. El caos no va a desaparecer. De hecho, es probable que aumente en los próximos años. La pregunta no es si estarás preparado para lo que viene, sino si estás dispuesto a aprovecharlo. Este audiolibro es tu guía para convertir la incertidumbre en oportunidad, el miedo en acción y el caos en riqueza. Así que prepárate. Esto no será fácil. Requerirá esfuerzo, disciplina y, sobre todo, valentía. Pero si estás dispuesto a dar el salto, a desafiar las normas y a jugar un juego diferente, los resultados pueden ser extraordinarios. El caos no es el fin, es el principio de algo nuevo. ¿Estás listo para aprovecharlo? Capítulo 1. Mentalidad antifrágil. En un mundo lleno de incertidumbre, la mayoría de las personas buscan seguridad. Quieren estabilidad, previsibilidad y control. Pero aquí está la verdad incómoda: la seguridad es una ilusión. El mundo es caótico, impredecible y, en muchos casos, hostil. Y si intentas aferrarte a la seguridad, te quedarás atrás. En este capítulo, vamos a hablar de algo mucho más poderoso que la seguridad: la antifragilidad. Este concepto, popularizado por el pensador Nassim Nicolás Taleb, se refiere a la capacidad no solo de resistir el caos, sino de salir fortalecido de él. Las cosas antifrágiles no solo sobreviven a la incertidumbre, sino que la necesitan para crecer y mejorar. ¿Qué es la antifragilidad? Imagina dos objetos, una copa de cristal y una pelota de goma. Si los lanzas al suelo, la copa de cristal se rompe, mientras que la pelota de goma rebota y vuelve a ti. La copa de cristal es frágil, la pelota de goma es antifrágil. Ahora, aplica esta idea a tu vida financiera. ¿Eres como la copa de cristal, que se rompe ante la más mínima crisis? ¿O eres como la pelota de goma, que usa el impacto para impulsarse hacia adelante? La antifragilidad no es solo resistencia.
Es la capacidad de prosperar en entornos caóticos y volátiles. Es la habilidad de convertir el caos en una ventaja. Y en un mundo donde el cambio es la única constante, la antifragilidad es la clave para sobrevivir y prosperar. ¿Cómo desarrollar una mentalidad antifrágil? Acepta la incertidumbre. El primer paso para ser antifrágil es aceptar que el mundo es impredecible. Deja de buscar seguridad y comienza a abrazar la incertidumbre. En lugar de temer al caos, verlo como una oportunidad. Cada crisis, cada cambio, cada desafío es una chance para crecer y mejorar. Diversifica tus fuentes de ingresos. Una de las mejores formas de ser antifrágil es no depender de una sola fuente de ingresos. Si tienes un trabajo, comienza a explorar otras opciones, un negocio secundario, inversiones, freelancing, etc. Cuantas más fuentes de ingresos tengas, más resistente serás a los golpes financieros. Aprende a aprovechar el caos. Las personas antifrágiles no solo sobreviven al caos, sino que lo usan a su favor. Por ejemplo, durante una crisis económica, los precios de los activos suelen caer. Para la mayoría, esto es una mala noticia. Pero para alguien con mentalidad antifrágil, es una oportunidad para comprar activos valiosos a precios de ganga. Sé flexible y adaptable. La rigidez es enemiga de la antifragilidad. Si te aferras a un plan o una estrategia, es probable que fracases cuando las circunstancias cambien. En cambio, sé flexible. Aprende a pivotar, a cambiar de dirección cuando sea necesario. La adaptabilidad es una de las habilidades más importantes en un mundo en constante cambio. Convierte los errores en aprendizaje. Las personas antifrágiles no temen cometer errores. Saben que cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. En lugar de ver el fracaso como algo negativo, lo ven como un paso necesario en el camino al éxito. Ejemplos de antifragilidad en acción. Empresas tecnológicas, empresas como Amazon y Netflix no solo sobrevivieron a la disrupción digital, sino que la aprovecharon para crecer exponencialmente. Mientras otras compañías se aferraban a modelos de negocio obsoletos, estas empresas abrazaron el cambio y se convirtieron en gigantes globales. Inversores como Ray Dalio es conocido por su enfoque antifrágil en las inversiones. En lugar de intentar predecir el mercado, Dalio construye carteras que pueden prosperar en cualquier entorno económico, ya sea de crecimiento o de recesión. Emprendedores en tiempos de crisis. Durante la pandemia de COVID-19, muchos negocios quebraron. Pero otros, como las empresas de delivery y las plataformas de videoconferencia, no solo sobrevivieron, sino que experimentaron un crecimiento explosivo. Estos emprendedores vieron el caos como una oportunidad y actuaron en consecuencia. ¿Cómo aplicar la antifragilidad a tu vida financiera? Invierte en activos antifrágiles. Algunos activos, como las criptomonedas o las acciones de empresas disruptivas, tienden a prosperar en entornos volátiles. Aprende a identificar estos activos y a incluirlos en tu cartera. Construye un colchón financiero. Aunque la antifragilidad no se trata de buscar seguridad, es importante tener un colchón financiero que te permita tomar riesgos calculados. Ahorra lo suficiente para cubrir tus gastos básicos durante al menos 6 meses. Desarrolla habilidades valiosas. En un mundo en constante cambio, las habilidades son tu mejor activo. Aprende cosas nuevas, mantente actualizado y desarrolla habilidades que te permitan adaptarte a cualquier entorno. Toma riesgos calculados. La antifragilidad no se trata de evitar riesgos, sino de tomarlos de manera inteligente. Aprende a evaluar los riesgos y a tomar decisiones audaces cuando las oportunidades lo justifiquen. Conclusión del capítulo. La mentalidad antifrágil no es algo que se adquiera de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de aprendizaje, adaptación y crecimiento. Pero una vez que la desarrolles, te darás cuenta de que el caos no es algo que debas temer, sino algo que puedes aprovechar. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en las oportunidades específicas que surgen en tiempos de caos y cómo puedes identificarlas antes que los demás. Porque, al final del día, la antifragilidad no es solo sobrevivir al caos, sino usarlo para construir una vida de riqueza y abundancia. Capítulo 2. Oportunidades en el caos. El caos y la incertidumbre son como un terremoto financiero, sacuden todo a su paso, destruyen lo viejo y crean espacio para lo nuevo. Mientras la mayoría de las personas se enfocan en lo que están perdiendo, los verdaderos ganadores están buscando lo que están haciendo. Porque en medio del caos, siempre hay oportunidades. Solo hay que saber dónde buscar. En este capítulo, vamos a explorar cómo identificar esas oportunidades y cómo aprovecharlas para construir riqueza.
No importa si es una crisis económica, una disrupción tecnológica o un cambio global, el caos siempre deja regalos para aquellos que están preparados. ¿Por qué el caos crea oportunidades? El caos es un gran igualador. Derriba estructuras viejas y obsoletas, y crea espacio para nuevas ideas, negocios y modelos económicos. Durante una crisis, los precios de los activos caen, las empresas fracasan y los mercados se vuelven irracionales. Pero para aquellos con la mentalidad correcta, esto es una oportunidad única. Piensa en la crisis financiera de 2008. Mientras millones de personas perdían sus hogares y empleos, algunos inversores vieron la oportunidad de comprar propiedades a precios históricamente bajos. Hoy, esas mismas propiedades valen el doble o el triple. Lo mismo ocurrió durante la pandemia de COVID-19, mientras muchas empresas quebraban, otras como Zoom, Amazon y Tesla experimentaron un crecimiento explosivo. El caos no es el problema es no estar preparado para aprovecharlo. ¿Cómo identificar oportunidades en el caos? Mantén los ojos abiertos. La primera regla para encontrar oportunidades en el caos es estar atento. Lee las noticias, sigue las tendencias y mantente informado sobre lo que está sucediendo en el mundo. No te limites a ver el caos como algo negativo, pregúntate, ¿quién se está beneficiando de esto? ¿Qué industrias están creciendo? Busca sectores en crecimiento. En cada crisis, hay sectores que se benefician. Durante la pandemia, por ejemplo, la tecnología, la salud y el comercio electrónico experimentaron un auge. Identifica qué sectores están en alza y cómo puedes participar en ellos. Analiza los cambios de comportamiento. El caos suele cambiar la forma en que las personas viven, trabajan y consumen. Por ejemplo, el teletrabajo se volvió la norma durante la pandemia, lo que impulsó la demanda de herramientas de videoconferencia y software de colaboración. Identifica estos cambios y piensa en cómo puedes aprovecharlos. Compra cuando los demás venden. Una de las mejores formas de aprovechar el caos es comprar activos cuando los demás están en pánico. Durante una crisis, los precios de las acciones, propiedades y otros activos suelen caer. Si tienes el capital y la mentalidad adecuada, puedes comprar a precios de ganga y obtener grandes rendimientos a largo plazo. Ejemplos de oportunidades en el caos. Criptomonedas. Las criptomonedas son un ejemplo perfecto de un activo que prospera en la incertidumbre. Durante la crisis financiera de 2008, Bitcoin nació como una alternativa al sistema bancario tradicional. Desde entonces, ha crecido exponencialmente, especialmente en momentos de inestabilidad económica. Tecnología y automatización. Cada crisis acelera la adopción de nuevas tecnologías. Durante la pandemia, empresas como Zoom, Shopify y Peloton experimentaron un crecimiento sin precedentes. Estas compañías no solo sobrevivieron al caos, sino que lo usaron para reinventarse y crecer. Energías renovables. Con el aumento de la conciencia ambiental y la inestabilidad en los mercados de energía tradicionales, las energías renovables se han convertido en una oportunidad clave. Empresas como Tesla y Nexter Energy están liderando esta revolución. Mercados emergentes. Los mercados emergentes suelen ser los más afectados por las crisis globales, pero también ofrecen algunas de las mayores oportunidades. Países como India, Brasil y Vietnam están experimentando un rápido crecimiento económico y ofrecen un potencial enorme para los inversores audaces. ¿Cómo aprovechar las oportunidades? Educación continua. Para identificar oportunidades, necesitas conocimiento. Lee libros, sigue a expertos en redes sociales y mantente actualizado sobre las tendencias globales. Cuanto más sepas, mejor podrás identificar las oportunidades. Toma acción rápida. En el caos, el tiempo es crucial. Las oportunidades no duran para siempre, y aquellos que actúan rápido son los que más ganan. Si identificas una oportunidad, no esperes, actúa de inmediato. Diversifica tu enfoque. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversifica tus inversiones y estrategias para minimizar el riesgo y maximizar las oportunidades. Mantén la calma. El caos puede ser estresante, pero mantener la calma es esencial. Las emociones nublan el juicio y te hacen tomar malas decisiones. Aprende a controlar tus emociones y a pensar con claridad, incluso en los momentos más difíciles. Conclusión del capítulo. El caos no es algo que debas temer, es algo que debes aprovechar. Cada crisis, cada cambio, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para aquellos que están preparados. En este capítulo, has aprendido cómo identificar esas oportunidades y cómo actuar para aprovecharlas.
En el próximo capítulo, vamos a profundizar en estrategias de inversión agresivas que te permitirán multiplicar tu dinero en un mundo volátil. Porque no basta con identificar las oportunidades, hay que saber cómo capitalizarlas. Capítulo 3. Estrategias de inversión agresivas. En un mundo lleno de incertidumbre, las estrategias de inversión tradicionales ya no son suficientes. Si quieres construir riqueza de manera acelerada, necesitas un enfoque más audaz y disruptivo. Este capítulo está dedicado a aquellas personas que no tienen miedo de tomar riesgos calculados y que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para alcanzar la libertad financiera. Aquí no hablaremos de fondos indexados o cuentas de ahorro con intereses ridículos. Hablaremos de estrategias agresivas, de alto rendimiento y, en algunos casos, de alto riesgo. Porque si quieres ganar grande, tienes que estar dispuesto a pensar y actuar de manera diferente. ¿Qué es una estrategia de inversión agresiva? Una estrategia de inversión agresiva es aquella que busca maximizar los rendimientos en el menor tiempo posible, incluso si eso implica asumir mayores riesgos. Estas estrategias suelen involucrar activos volátiles, apalancamiento financiero y un enfoque activo en la gestión de las inversiones. No es para todos. Requiere disciplina, conocimiento y, sobre todo, una mentalidad fuerte. Pero para aquellos que están dispuestos a asumir el desafío, las recompensas pueden ser enormes. Estrategias de inversión agresivas que debes conocer. Trading de alta frecuencia. El trading de alta frecuencia implica comprar y vender activos en periodos muy cortos de tiempo, a veces en cuestión de segundos o minutos. El objetivo es aprovechar las pequeñas fluctuaciones en los precios para generar ganancias rápidas. Ventajas: puedes obtener ganancias en cuestión de horas o días. Riesgos: requiere un conocimiento profundo del mercado y una gran disciplina emocional. Ejemplo: comprar acciones de una empresa justo antes de un anuncio importante y venderlas cuando el precio suba. Inversión en criptomonedas. Las criptomonedas son uno de los activos más volátiles y de mayor crecimiento en los últimos años. Desde Bitcoin hasta Ethereum y las altcoins, este mercado ofrece oportunidades enormes para aquellos que saben cómo navegarlo. Ventajas: alto potencial de rendimiento en poco tiempo. Riesgos: extremadamente volátil y sujeto a regulaciones cambiantes. Ejemplo: invertir en una criptomoneda emergente con un proyecto sólido y vender cuando su valor se multiplique. Apalancamiento financiero. El apalancamiento implica usar deuda o instrumentos financieros para aumentar el tamaño de tus inversiones. Esto puede multiplicar tus ganancias, pero también tus pérdidas. Ventajas: amplifica los rendimientos si la inversión sale bien. Riesgos: puede llevar a pérdidas significativas si la inversión sale mal. Ejemplo: usar un préstamo para comprar una propiedad y luego venderla a un precio más alto. Inversión en startups y empresas emergentes. Invertir en startups y empresas en etapas tempranas puede ser extremadamente rentable si eliges bien. Aunque la mayoría de las startups fracasan, aquellas que tienen éxito pueden ofrecer rendimientos astronómicos. Ventajas: potencial de multiplicar tu inversión varias veces. Riesgos: alto riesgo de perder todo tu capital. Ejemplo: invertir en una startup de tecnología que está desarrollando una solución innovadora. Opciones y futuros. Las opciones y los futuros son instrumentos financieros derivados que te permiten apostar sobre el futuro precio de un activo. Son herramientas poderosas, pero también muy riesgosas. Ventajas: puedes obtener grandes ganancias con una inversión relativamente pequeña. Riesgos: puedes perder todo tu capital si la apuesta sale mal. Ejemplo: comprar una opción de compra sobre una acción que crees que subirá de precio. ¿Cómo minimizar los riesgos en estrategias agresivas? Educación y conocimiento. Antes de invertir en cualquier estrategia agresiva, asegúrate de entender completamente cómo funciona. Lee libros, toma cursos y sigue a expertos en el campo. Diversificación. No pongas todo tu dinero en una sola estrategia o activo. Diversifica tus inversiones para reducir el riesgo. Gestión del riesgo. Establece límites claros sobre cuánto estás dispuesto a perder. Usa órdenes de stop loss y otras herramientas para proteger tu capital. Mantén la calma. Las estrategias agresivas pueden ser emocionalmente intensas. Aprende a controlar tus emociones y a tomar decisiones racionales, incluso en momentos de alta volatilidad. Ejemplos de éxito con estrategias agresivas. Bitcoin. Quienes invirtieron en Bitcoin en sus primeros años vieron cómo su inversión se multiplicaba miles de veces. Aunque el camino no fue fácil, aquellos que mantuvieron la calma y confiaron en su estrategia obtuvieron recompensas enormes.
Tesla, los inversores que apostaron por Tesla en sus primeros días, cuando la empresa estaba luchando por sobrevivir, vieron cómo sus acciones se disparaban en los años siguientes. Startups como Uber y Airbnb, quienes invirtieron en estas empresas en sus etapas iniciales obtuvieron rendimientos astronómicos cuando se convirtieron en gigantes globales. Conclusión del capítulo. Las estrategias de inversión agresivas no son para los débiles de corazón. Requieren valentía, disciplina y un conocimiento profundo del mercado. Pero para aquellos que están dispuestos a asumir el riesgo, las recompensas pueden ser enormes. En el próximo capítulo, vamos a hablar de cómo proteger tu riqueza en un mundo volátil. Porque no basta con ganar dinero, también hay que saber cómo conservarlo. Capítulo 4. Proteger tu riqueza en un mundo volátil. Construir riqueza es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es protegerla. En un mundo donde la inflación, las crisis económicas y los cambios políticos pueden erosionar tu patrimonio de la noche a la mañana, es esencial tener un plan sólido para blindar tu riqueza. Este capítulo está dedicado a enseñarte cómo hacerlo. No importa cuánto dinero ganes o cuánto hayas invertido, si no proteges tu riqueza, todo puede desaparecer en un instante. Aquí aprenderás estrategias probadas para mantener tu patrimonio seguro, incluso en los momentos más turbulentos. Los enemigos de tu riqueza. Antes de hablar de cómo proteger tu riqueza, es importante entender cuáles son los principales riesgos que la amenazan. Inflación. La inflación erosiona el poder adquisitivo de tu dinero. Si tus ahorros no crecen al menos al ritmo de la inflación, en realidad estás perdiendo dinero. Crisis económicas. Las recesiones, las caídas del mercado y las quiebras bancarias pueden destruir tu patrimonio en cuestión de días. Cambios políticos y regulatorios. Los cambios en las políticas fiscales, las regulaciones financieras o incluso los gobiernos pueden afectar negativamente tus inversiones. Volatilidad del mercado. Los mercados financieros son impredecibles. Un día puedes estar en la cima, y al siguiente, en el fondo. Errores personales. Las malas decisiones financieras, como invertir en activos de alto riesgo sin suficiente conocimiento, pueden llevarte a perder todo. Estrategias para proteger tu riqueza. Diversificación. La diversificación es la regla de oro para proteger tu riqueza. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Invierte en diferentes tipos de activos, sectores y geografías. Ejemplo, combina inversiones en acciones, bonos, bienes raíces, metales preciosos y criptomonedas. Activos refugio. Los activos refugio son aquellos que tienden a mantener o aumentar su valor en tiempos de crisis. Algunos ejemplos incluyen oro y plata. Históricamente, los metales preciosos han sido un refugio seguro durante las crisis económicas. Bonos del tesoro, considerados una de las inversiones más seguras del mundo. Stablecoins, criptomonedas respaldadas por activos estables, como el dólar estadounidense. Hedging, cobertura. El hedging es una estrategia que te permite proteger tus inversiones contra pérdidas. Esto se puede hacer a través de instrumentos financieros como opciones y futuros. Ejemplo, si tienes una cartera de acciones, puedes comprar opciones de venta para protegerte contra una caída del mercado. Inversión en bienes raíces. Los bienes raíces son una de las mejores formas de proteger tu riqueza a largo plazo. A diferencia de otros activos, el valor de las propiedades tiende a aumentar con el tiempo, especialmente en ubicaciones estratégicas. Ejemplo, invierte en propiedades en áreas con alta demanda y crecimiento económico. Cuentas en diferentes monedas. Si vives en un país con una moneda volátil, considera diversificar tus ahorros en diferentes monedas, como el dólar estadounidense, el euro o el franco suizo. Ejemplo, abre una cuenta en dólares para protegerte de la devaluación de tu moneda local. Seguros y fondos de emergencia. Un fondo de emergencia es esencial para protegerte contra imprevistos. Además, considera contratar seguros que cubran riesgos específicos, como seguros de vida, de salud o de propiedad. Ejemplo, mantén un fondo de emergencia que cubra al menos 6 meses de gastos básicos. Educación financiera continua. El conocimiento es tu mejor arma para proteger tu riqueza. Mantente informado sobre las tendencias económicas, las nuevas regulaciones y las estrategias de inversión. Ejemplo, lee libros, toma cursos y sigue a expertos en finanzas. Ejemplos de protección de riqueza en acción. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, Buffett siempre ha enfatizado la importancia de la diversificación y la inversión en activos de alta calidad. Su cartera incluye acciones, bonos, bienes raíces y negocios privados. Ray Dalio,
es conocido por su enfoque de all-weather portfolio, que incluye una combinación de acciones, bonos, oro y otros activos refugio para proteger contra cualquier escenario económico. Familias adineradas. Muchas familias adineradas protegen su riqueza invirtiendo en bienes raíces, arte, metales preciosos y cuentas en el extranjero. Conclusión del capítulo. Proteger tu riqueza no es algo que puedas dejar al azar. Requiere planificación, disciplina y un enfoque proactivo. En este capítulo, has aprendido estrategias clave para blindar tu patrimonio contra los riesgos que plantea un mundo volátil. Capítulo 5. Emprender en tiempos de caos. El caos no solo es una oportunidad para los inversores, también lo es para los emprendedores. De hecho, algunos de los negocios más exitosos de la historia nacieron en medio de crisis económicas, guerras o disrupciones globales. ¿Por qué? Porque el caos crea problemas urgentes que necesitan soluciones innovadoras, y aquellos que son capaces de resolver esos problemas pueden construir imperios. En este capítulo, vamos a explorar por qué el caos es el mejor momento para emprender, cómo identificar oportunidades en medio de la incertidumbre y qué pasos debes seguir para lanzar un negocio disruptivo. ¿Por qué el caos es el mejor momento para emprender? Problemas urgentes. Las crisis crean problemas nuevos y urgentes que necesitan soluciones rápidas. Quienes pueden resolver esos problemas tienen una ventaja competitiva enorme. Ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la necesidad de herramientas de teletrabajo y entrega a domicilio impulsó el crecimiento de empresas como Zoom y DoorDash. Menos competencia. En tiempos de caos, muchas empresas cierran o se vuelven conservadoras, lo que reduce la competencia. Esto le da a los emprendedores audaces la oportunidad de destacarse. Ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, empresas como Airbnb y Uber surgieron y dominaron mercados que antes estaban saturados. Costos más bajos. En una crisis, los costos de operación suelen ser más bajos. Los precios de los bienes raíces caen, los talentos están más disponibles y los proveedores están dispuestos a negociar. Ejemplo, muchas startups aprovecharon los bajos costos de oficinas y talento durante la pandemia para crecer rápidamente. Cambios en el comportamiento del consumidor. Las crisis suelen cambiar la forma en que las personas viven, trabajan y consumen. Estos cambios crean nuevas oportunidades para los emprendedores que saben cómo adaptarse. Ejemplo, el aumento del comercio electrónico durante la pandemia benefició a empresas como Shopify y Amazon. ¿Cómo identificar oportunidades en el caos? Observa los cambios. Presta atención a cómo están cambiando las necesidades y comportamientos de las personas. ¿Qué problemas nuevos están surgiendo? ¿Qué soluciones están faltando? Ejemplo, durante la pandemia, la necesidad de entretenimiento en casa impulsó el crecimiento de plataformas como Netflix y TikTok. Escucha a tu comunidad. Habla con las personas a tu alrededor. ¿Qué problemas están enfrentando? ¿Qué soluciones necesitan? A veces, las mejores ideas surgen de conversaciones cotidianas. Ejemplo, Airbnb surgió de la necesidad de los viajeros de encontrar alojamientos más económicos y auténticos. Analiza las tendencias globales. Mantente informado sobre las tendencias globales y cómo están afectando a diferentes industrias. ¿Qué sectores están creciendo? ¿Qué tecnologías están emergiendo? Ejemplo, el auge de las criptomonedas ha creado oportunidades para negocios relacionados con blockchain y finanzas descentralizadas. Piensa en soluciones simples. No siempre necesitas una idea revolucionaria. A veces, las mejores oportunidades están en solucionar problemas simples de manera más eficiente. Ejemplo, Uber simplificó la forma en que las personas llaman taxis, y se convirtió en un gigante global. Pasos para lanzar un negocio disruptivo en tiempos de caos. Valida tu idea. Antes de invertir tiempo y dinero, asegúrate de que tu idea resuelve un problema real. Habla con potenciales clientes, realiza encuestas y prueba tu producto o servicio en pequeña escala. Ejemplo, Dropbox comenzó con un simple vídeo explicativo que validó la demanda por su servicio de almacenamiento en la nube. Construye un MVP, producto mínimo viable. Un MVP es una versión simplificada de tu producto que te permite probar tu idea en el mercado sin invertir demasiado. Ejemplo, Airbnb comenzó con un sitio web simple donde los fundadores alquilaban su propio apartamento. Enfócate en la experiencia del usuario. En un mundo lleno de opciones, la experiencia del usuario es clave. Asegúrate de que tu producto sea fácil de usar, confiable y atractivo. Ejemplo, Apple ha dominado el mercado gracias a su enfoque en el diseño y la experiencia del usuario. Aprovecha las herramientas digitales.
Las herramientas digitales te permiten llegar a un público global con un costo mínimo. Usa redes sociales, marketing digital y plataformas en línea para promocionar tu negocio. Ejemplo, Instagram comenzó como una simple aplicación y creció rápidamente gracias al boca a boca y las redes sociales. Sé flexible y adaptable. En tiempos de caos, las cosas cambian rápidamente. Sé flexible y está dispuesto a pivotar si es necesario. Ejemplo, Slack comenzó como una empresa de videojuegos, pero pivotó hacia una plataforma de comunicación empresarial cuando vieron la oportunidad. Ejemplos de éxito en tiempos de caos. Airbnb nació durante la crisis financiera de 2008, cuando los fundadores alquilaron su apartamento para pagar el alquiler. Hoy es una de las empresas más valiosas del mundo. Netflix, aunque fue fundada en 1997, su modelo de streaming despegó durante la recesión de 2008, cuando las personas buscaban alternativas económicas al entretenimiento tradicional. Tesla, a pesar de los desafíos financieros y la competencia, Tesla aprovechó la creciente conciencia ambiental y la demanda de vehículos eléctricos para convertirse en un líder del mercado. Conclusión del capítulo. El caos no es una excusa para quedarte quieto, es una oportunidad para actuar. En este capítulo, has aprendido por qué las crisis son el mejor momento para emprender, cómo identificar oportunidades y qué pasos seguir para lanzar un negocio disruptivo. Capítulo 6. El poder del networking disruptivo. En un mundo donde la incertidumbre es la norma, no puedes hacerlo todo solo. Las personas que conoces, las relaciones que construyes y las oportunidades que surgen de esas conexiones pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. El networking no se trata solo de intercambiar tarjetas de presentación o agregar contactos en LinkedIn, se trata de construir relaciones auténticas y mutuamente beneficiosas que te ayuden a alcanzar tus objetivos. En este capítulo, vamos a explorar cómo construir una red de contactos poderosa en tiempos de caos, cómo identificar a las personas adecuadas y cómo aprovechar esas conexiones para crear oportunidades disruptivas. ¿Por qué el networking es clave en tiempos de caos? Acceso a oportunidades ocultas. Muchas de las mejores oportunidades no se anuncian públicamente. Surgen a través de conversaciones, recomendaciones y conexiones personales. Ejemplo, un contacto puede recomendarte para un trabajo, presentarte a un inversor o darte acceso a información privilegiada. Apoyo en momentos difíciles. En tiempos de incertidumbre, tener una red sólida puede ser un salvavidas. Tus contactos pueden ofrecerte consejos, recursos o simplemente un oído atento cuando más lo necesitas. Ejemplo, durante la pandemia, muchas personas encontraron trabajo o apoyo financiero gracias a sus redes de contactos. Aprendizaje acelerado. Rodearse de personas más experimentadas o con diferentes habilidades te permite aprender más rápido y evitar errores costosos. Ejemplo, un mentor puede guiarte en tu carrera o negocio, ayudándote a tomar decisiones más informadas. Colaboraciones disruptivas. Las mejores ideas suelen surgir de la colaboración entre personas con diferentes perspectivas y habilidades. Una red diversa puede ser el caldo de cultivo para proyectos innovadores. Ejemplo, Steve Jobs y Steve Wozniak se conocieron a través de un contacto en común y juntos fundaron Apple. ¿Cómo construir una red de contactos poderosa? Define tus objetivos. Antes de comenzar a construir tu red, es importante saber qué quieres lograr. ¿Estás buscando oportunidades de negocio, mentoría, socios comerciales o simplemente conexiones valiosas? Ejemplo, si tu objetivo es entrar en el mundo de las criptomonedas, busca eventos y comunidades relacionadas con blockchain. Sé auténtico y generoso. El networking no se trata solo de lo que puedes obtener, sino también de lo que puedes ofrecer. Sé generoso con tu tiempo, conocimientos y recursos, y las personas estarán más dispuestas a ayudarte. Ejemplo, comparte artículos útiles, haz recomendaciones o ofrece tu ayuda sin esperar nada a cambio. Asiste a eventos y conferencias. Los eventos presenciales y virtuales son una excelente manera de conocer a personas con intereses similares. No te limites a asistir, participa activamente en las discusiones y haz preguntas. Ejemplo, asiste a conferencias de tu industria, meetups locales o webinars especializados. Usa las redes sociales de manera estratégica. Plataformas como LinkedIn, Twitter y Clubhouse son herramientas poderosas para conectar con personas influyentes en tu campo. Sé activo, comparte contenido valioso y participa en conversaciones relevantes. Ejemplo, comenta publicaciones de líderes de opinión, comparte tus ideas y conecta con personas que admiras. Mantén el contacto. Construir una red no es un evento único, es un proceso continuo.
Mantén el contacto con tus conexiones, incluso si no necesitas nada en ese momento. Ejemplo, envía mensajes de seguimiento, felicita a tus contactos por sus logros y programa reuniones periódicas. ¿Cómo identificar a las personas adecuadas? Busca personas con mentalidad similar. Rodéate de personas que compartan tus valores, ambiciones y visión del mundo. Estas conexiones serán más significativas y duraderas. Ejemplo, si eres un emprendedor, busca otros emprendedores que estén en una etapa similar o más avanzada que tú. Conecta con personas diversas. Una red diversa te expone a diferentes perspectivas y oportunidades. No te limites a conectar solo con personas de tu industria o círculo social. Ejemplo, un diseñador gráfico puede beneficiarse de conectarse con desarrolladores, marketers y empresarios. Identifica a los conectores naturales. Algunas personas tienen una habilidad especial para conectar a otros. Identifica a estos conectores naturales y construye una relación sólida con ellos. Ejemplo, un conocido que siempre está organizando eventos o presentando a personas entre sí. Ejemplos de networking disruptivo en acción. Elon Musk ha construido una red poderosa que incluye inversionistas, ingenieros y líderes de opinión. Esta red ha sido clave para el éxito de empresas como Tesla, SpaceX y Neuralink. Oprah Winfrey ha utilizado su red de contactos para construir un imperio mediático y filantrópico. Sus conexiones le han permitido acceder a oportunidades únicas y amplificar su impacto. Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn, es un maestro del networking. Su plataforma no solo ha revolucionado la forma en que las personas se conectan profesionalmente, sino que también ha sido una herramienta clave para su propio éxito. Conclusión del capítulo. El networking no es un lujo, es una necesidad en un mundo lleno de incertidumbre. En este capítulo, has aprendido cómo construir una red de contactos poderosa, cómo identificar a las personas adecuadas y cómo aprovechar esas conexiones para crear oportunidades disruptivas. Capítulo 7. Automatización y tecnología. En un mundo donde el tiempo es dinero y la eficiencia es clave, la tecnología y la automatización se han convertido en pilares fundamentales para cualquier persona que busque construir riqueza de manera acelerada. Ya sea que estés gestionando un negocio, invirtiendo en mercados financieros o simplemente buscando optimizar tu vida personal, las herramientas tecnológicas adecuadas pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En este capítulo, vamos a explorar cómo puedes usar la tecnología y la automatización para escalar tus ingresos, reducir riesgos y mantenerte a la vanguardia en un mundo en constante cambio. ¿Por qué la tecnología es tu mejor aliada? Eficiencia y productividad. La tecnología te permite hacer más en menos tiempo. Desde herramientas de gestión de proyectos hasta software de automatización, estas soluciones te ayudan a optimizar tus procesos y enfocarte en lo que realmente importa. Ejemplo, usar herramientas como Trello o Asana para gestionar tareas y proyectos de manera eficiente. Reducción de errores. La automatización reduce el riesgo de errores humanos, especialmente en tareas repetitivas o complejas. Esto es crucial en áreas como las finanzas, donde un pequeño error puede tener grandes consecuencias. Ejemplo, usar software de contabilidad como QuickBooks para gestionar tus finanzas de manera precisa. Escalabilidad. La tecnología te permite escalar tus operaciones sin aumentar proporcionalmente tus costos. Esto es especialmente importante para emprendedores y pequeños negocios que buscan crecer rápidamente. Ejemplo, usar plataformas de e-commerce como Shopify para vender productos a nivel global. Acceso a información en tiempo real. Las herramientas tecnológicas te permiten acceder a información en tiempo real, lo que es crucial para tomar decisiones informadas y rápidas. Ejemplo, usar aplicaciones de trading como Robinhood o eToro para monitorear y operar en los mercados financieros. Herramientas de automatización y tecnología que debes conocer. Automatización de marketing. Las herramientas de marketing automatizado te permiten llegar a tu audiencia de manera eficiente y personalizada, sin necesidad de intervención manual. Ejemplos. Mailchimp, para automatizar campañas de email marketing. HubSpot, para gestionar relaciones con clientes y automatizar procesos de ventas. Hootsuite, para programar y gestionar publicaciones en redes sociales. Gestión de proyectos y tareas. Estas herramientas te ayudan a organizar y priorizar tus tareas, asegurando que nada se te pase por alto. Ejemplos. Trello, para gestionar proyectos con tableros visuales. Asana, para planificar y seguir el progreso de tareas y proyectos. Notion, para combinar notas, tareas y bases de datos en una sola plataforma. Finanzas personales y negocios.
Gestionar tus finanzas de manera eficiente es crucial para construir y proteger tu riqueza. Ejemplos. QuickBooks, para contabilidad y gestión financiera de pequeños negocios. Mint, para gestionar presupuestos personales y rastrear gastos. PayPal, para recibir y enviar pagos de manera segura. Inversiones y trading. Las plataformas de inversión y trading te permiten operar en los mercados financieros de manera eficiente y con acceso a herramientas avanzadas. Ejemplos. Robinhood, para trading de acciones y criptomonedas sin comisiones. eToro, para copiar las operaciones de inversores exitosos. Coinbase, para comprar, vender y almacenar criptomonedas. Automatización de procesos. Estas herramientas te permiten automatizar tareas repetitivas, liberando tu tiempo para actividades más estratégicas. Ejemplos. Zapier, para conectar diferentes aplicaciones y automatizar flujos de trabajo. IFDOT, para crear automatizaciones simples entre aplicaciones y dispositivos. UiPath, para automatización robótica de procesos, RPA, en negocios. ¿Cómo implementar la automatización en tu vida? Identifica tareas repetitivas. Comienza por identificar las tareas que consumes más tiempo y que son repetitivas. Estas son las candidatas ideales para la automatización. Ejemplo, si pasas horas gestionando correos electrónicos, usa filtros y reglas para automatizar su organización. Elige las herramientas adecuadas. No todas las herramientas son iguales. Elige aquellas que se adapten mejor a tus necesidades y presupuesto. Ejemplo, si tienes un negocio pequeño, herramientas como Trello y Mailchimp pueden ser suficientes. Capacítate y aprende. La tecnología solo es útil si sabes cómo usarla. Dedica tiempo a aprender y dominar las herramientas que elijas. Ejemplo, usa tutoriales en YouTube, cursos en línea o la documentación oficial de las herramientas. Mide y ajusta. Una vez que implementes la automatización, mide su impacto y ajusta según sea necesario. La tecnología es flexible y debe adaptarse a tus necesidades cambiantes. Ejemplo, si una campaña de email marketing no está dando resultados, ajusta el contenido o la frecuencia de envío. Ejemplos de éxito con automatización y tecnología. Amazon usa algoritmos de inteligencia artificial para recomendar productos a sus clientes y optimizar su cadena de suministro. Tesla utiliza tecnología de automatización en sus fábricas para producir vehículos de manera eficiente y escalable. Shopify ofrece a los emprendedores herramientas para automatizar la gestión de sus tiendas en línea, desde el inventario hasta el marketing. Conclusión del capítulo. La tecnología y la automatización no son solo para grandes empresas, son herramientas accesibles que pueden transformar tu vida financiera y profesional. En este capítulo, has aprendido cómo usar estas herramientas para ser más eficiente, reducir riesgos y escalar tus ingresos. Capítulo 8. Psicología del riesgo. Tomar riesgos es inherente a cualquier estrategia financiera agresiva. Sin embargo, no todos los riesgos son iguales, y no todas las personas están preparadas para gestionarlos de manera efectiva. La diferencia entre el éxito y el fracaso no está en evitar el riesgo, sino en entenderlo, gestionarlo y aprovecharlo de manera inteligente. En este capítulo, vamos a explorar la psicología detrás del riesgo, cómo tomar decisiones audaces sin caer en la imprudencia y cómo desarrollar la mentalidad necesaria para prosperar en un mundo incierto. ¿Por qué el riesgo es necesario? El riesgo y la recompensa. En el mundo de las finanzas, el riesgo y la recompensa están intrínsecamente ligados. A mayor riesgo, mayor potencial de recompensa. Sin embargo, esto no significa que debas tomar riesgos de manera imprudente. Ejemplo, invertir en una startup emergente tiene un alto riesgo, pero también puede ofrecer rendimientos exponenciales si la empresa tiene éxito. Innovación y progreso. El progreso y la innovación requieren asumir riesgos. Las personas y empresas que cambian el mundo son aquellas que están dispuestas a desafiar el status quo y tomar caminos menos transitados. Ejemplo, Elon Musk arriesgó su fortuna en empresas como Tesla y SpaceX, y hoy son líderes en sus respectivas industrias. Aprendizaje y crecimiento. Tomar riesgos te expone a nuevas experiencias y oportunidades de aprendizaje. Incluso si fracasas, el conocimiento que adquieres puede ser invaluable para futuros éxitos. Ejemplo, muchos emprendedores exitosos han tenido varios fracasos antes de encontrar el éxito. ¿Cómo tomar decisiones audaces sin caer en la imprudencia? Evalúa el riesgo versus la recompensa. Antes de tomar cualquier decisión, evalúa cuidadosamente el potencial de recompensa frente al riesgo involucrado. ¿Vale la pena el riesgo? ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Ejemplo, si estás considerando invertir en una criptomoneda emergente, analiza su tecnología, equipo y potencial de crecimiento antes de tomar una decisión. Diversifica tus apuestas. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus inversiones y estrategias reduce el riesgo general y te permite aprovechar múltiples oportunidades. Ejemplo, en lugar de invertir todo tu dinero en una sola acción, crea una cartera diversificada que incluya acciones, bienes raíces y criptomonedas. Establece límites claros. Define de antemano cuánto estás dispuesto a perder y cuándo saldrás de una inversión si las cosas no salen como esperabas. Esto te ayudará a evitar pérdidas catastróficas. Ejemplo, usa órdenes de stop loss en tus inversiones para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en tu contra. Mantén la calma bajo presión. Las emociones pueden nublar tu juicio y llevarte a tomar decisiones imprudentes. Aprende a mantener la calma y a pensar con claridad, incluso en situaciones de alta presión. Ejemplo, durante una caída del mercado, en lugar de vender en pánico, mantén la calma y reevalúa tu estrategia. Aprende de tus errores. El fracaso es una parte inevitable del proceso de toma de riesgos. En lugar de temerlo, úsalo como una oportunidad para aprender y mejorar. Ejemplo, si una inversión no sale como esperabas, analiza qué salió mal y cómo puedes evitar cometer el mismo error en el futuro. ¿Cómo desarrollar una mentalidad de riesgo inteligente? Educación y conocimiento. Cuanto más sepas sobre el riesgo, mejor podrás gestionarlo. Lee libros, toma cursos y sigue a expertos en el campo de las finanzas y la inversión. Ejemplo, libros como El inversor inteligente de Benjamin Graham ofrecen insights valiosos sobre cómo gestionar el riesgo en las inversiones. Practica la toma de decisiones. La toma de decisiones es una habilidad que se mejora con la práctica. Comienza con decisiones pequeñas y ve aumentando gradualmente la complejidad. Ejemplo, practica la toma de decisiones en simulaciones de trading o en juegos de estrategia. Rodéate de personas que te inspiren. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto significativo en tu mentalidad. Rodéate de personas que tomen riesgos inteligentes y que te inspiren a hacer lo mismo. Ejemplo, únete a comunidades de inversores o emprendedores donde puedas aprender de otros y compartir tus experiencias. Mantén una perspectiva a largo plazo. El riesgo puede ser intimidante en el corto plazo, pero con una perspectiva a largo plazo, es más fácil ver el panorama completo y tomar decisiones más informadas. Ejemplo, en lugar de enfocarte en las fluctuaciones diarias del mercado, concéntrate en tus objetivos financieros a largo plazo. Ejemplos de éxito en la gestión del riesgo. Warren Buffett, conocido por su enfoque conservador, Buffett también ha tomado riesgos calculados que han resultado en grandes recompensas, como su inversión en Coca-Cola y Apple. Ray Dalio es un maestro en la gestión del riesgo, utilizando un enfoque de all-weather portfolio que protege contra cualquier escenario económico. Sarah Blackley, la fundadora de Spanx, arriesgó sus ahorros para lanzar su empresa, y hoy es una de las mujeres más ricas del mundo. Conclusión del capítulo. El riesgo no es algo que debas temer, es algo que debes entender y gestionar de manera inteligente. En este capítulo, has aprendido cómo tomar decisiones audaces sin caer en la imprudencia, cómo desarrollar una mentalidad de riesgo inteligente y cómo aprender de tus errores. Capítulo 9. El futuro del dinero. El dinero, tal como lo conocemos, está en constante evolución. Desde el trueque hasta las monedas de oro, pasando por el papel moneda y las tarjetas de crédito, la forma en que intercambiamos valor ha cambiado drásticamente a lo largo de la historia. Hoy, nos encontramos en medio de otra revolución financiera, impulsada por la tecnología y los cambios globales. En este capítulo, vamos a explorar las tendencias que están dando forma al futuro del dinero, desde las criptomonedas y las finanzas descentralizadas hasta la inteligencia artificial y los cambios en los sistemas económicos globales. Además, te daremos estrategias prácticas para prepararte y prosperar en este nuevo panorama financiero. Tendencias que están transformando el futuro del dinero. Criptomonedas y blockchain. Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum han revolucionado la forma en que pensamos sobre el dinero. La tecnología blockchain, que la sustenta, ofrece transparencia, seguridad y descentralización. Impacto. Las criptomonedas están desafiando a los bancos tradicionales y ofreciendo alternativas para transferencias internacionales, inversiones y almacenamiento de valor. Ejemplo, El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, marcando un hito en la adopción de criptomonedas. Finanzas descentralizadas, DeFi. Las finanzas descentralizadas eliminan a los intermediarios tradicionales, como los bancos, y permiten transacciones directas entre personas a través de contratos inteligentes.
Impacto: DeFi está democratizando el acceso a servicios financieros como préstamos, ahorros y seguros, especialmente en regiones sin acceso a bancos tradicionales. Ejemplo: plataformas como Aave y Uniswap permiten a los usuarios prestar, pedir prestado y comerciar criptomonedas sin intermediarios. Inteligencia artificial y automatización. La inteligencia artificial está transformando la forma en que gestionamos nuestras finanzas, desde la inversión automatizada hasta la detección de fraudes. Impacto: las herramientas basadas en IA pueden analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, ofreciendo insights valiosos y optimizando decisiones financieras. Ejemplo: robo-advisors como Betterment y Beltfront usan algoritmos para gestionar carteras de inversión de manera automatizada. Dinero digital de los bancos centrales, CBDC. Muchos países están explorando la creación de sus propias monedas digitales, conocidas como CBDC, que serían emitidas y reguladas por los bancos centrales. Impacto: las CBDC podrían ofrecer mayor eficiencia en las transacciones y mayor inclusión financiera, pero también plantean preocupaciones sobre la privacidad y el control gubernamental. Ejemplo: China está avanzando rápidamente en el desarrollo de su yuan digital. Cambios en los sistemas económicos globales. La globalización y los cambios geopolíticos están redefiniendo los sistemas económicos. La creciente influencia de economías emergentes y los cambios en las políticas comerciales están creando un nuevo orden económico. Impacto: estos cambios pueden afectar el valor de las monedas, las tasas de interés y las oportunidades de inversión. Ejemplo: el auge de economías como India y Brasil está creando nuevas oportunidades de inversión y comercio. ¿Cómo prepararte para el futuro del dinero? Educación continua. Mantente informado sobre las últimas tendencias y tecnologías financieras. Lee libros, sigue expertos y participa en cursos y webinars. Ejemplo: aprende sobre blockchain y criptomonedas a través de plataformas como Coursera o Udemy. Diversifica tus inversiones. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Invierte en una variedad de activos, incluyendo criptomonedas, acciones, bienes raíces y metales preciosos. Ejemplo: crea una cartera diversificada que incluya Bitcoin, acciones de empresas tecnológicas y propiedades. Explora las finanzas descentralizadas. Familiarízate con las plataformas DeFi y considera cómo pueden beneficiarte. Sin embargo, ten en cuenta los riesgos y haz tu propia investigación antes de invertir. Ejemplo: usa plataformas como Compound para ganar intereses sobre tus criptomonedas. Adopta herramientas tecnológicas. Usa herramientas basadas en IA y automatización para gestionar tus finanzas de manera más eficiente. Ejemplo: usa robo-advisors para gestionar tus inversiones o aplicaciones de presupuesto como INAP para controlar tus gastos. Mantén una mentalidad abierta. El futuro del dinero es incierto y está en constante evolución. Mantén una mentalidad abierta y sé flexible para adaptarte a los cambios. Ejemplo: si surge una nueva tecnología financiera, no la descartes de inmediato, investiga y considera cómo podría beneficiarte. Ejemplos de innovación en el futuro del dinero. Bitcoin, la primera criptomoneda, ha revolucionado el concepto del dinero y ha inspirado miles de proyectos blockchain. Ethereum, más que una criptomoneda, Ethereum es una plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Stablecoins, monedas como USDT y USDC están ganando popularidad por su estabilidad y utilidad en transacciones internacionales. NFTs, los tokens no fungibles, están transformando la forma en que pensamos sobre la propiedad digital y el arte. Conclusión del capítulo. El futuro del dinero es emocionante y lleno de oportunidades, pero también está lleno de incertidumbre. En este capítulo, has aprendido sobre las tendencias que están dando forma al futuro del dinero y cómo puedes prepararte para aprovecharlas. Conclusión final: el caos es tu oportunidad. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad, es solo el comienzo. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado cómo el caos y la incertidumbre no son enemigos, sino aliados poderosos para aquellos que están dispuestos a pensar y actuar de manera diferente. Has aprendido estrategias agresivas y disruptivas para construir riqueza, proteger tu patrimonio y prosperar en un mundo en constante cambio. Ahora es el momento de resumir los puntos clave y darte un último empujón para que empieces a aplicar todo lo que has aprendido. Porque, al final del día, el conocimiento sin acción no sirve de nada. Resumen de los puntos clave. Mentalidad antifrágil. El caos no es algo que debas temer, es algo que debes abrazar. Desarrolla una mentalidad antifrágil que te permita no solo sobrevivir, sino prosperar en la incertidumbre. Acepta el cambio, sé flexible y aprende de tus errores. Oportunidades en el caos.
Cada crisis es una oportunidad disfrazada. Aprende a identificar las tendencias emergentes, los sectores en crecimiento y las oportunidades que otros no ven. Compra cuando los demás venden y mantén los ojos abiertos para las oportunidades únicas. Estrategias de inversión agresivas. Si quieres ganar grande, tienes que estar dispuesto a tomar riesgos calculados. Explora estrategias como el trading de alta frecuencia, las criptomonedas, el apalancamiento financiero y la inversión en startups. Pero recuerda, la educación y la gestión del riesgo son clave. Protección de tu riqueza. Construir riqueza es solo la mitad de la batalla, la otra mitad es protegerla. Diversifica tus inversiones, usa activos refugio como el oro y las stablecoins, y mantén un fondo de emergencia. La protección no es conservadurismo, es inteligencia. Emprender en tiempos de caos. Las crisis son el mejor momento para lanzar un negocio disruptivo. Identifica problemas urgentes, valida tu idea y construye un MVP. Sé flexible y adaptable, y usa las herramientas digitales para escalar rápidamente. Networking disruptivo. Las conexiones que construyes pueden ser tu mayor activo. Rodéate de personas que te inspiren, asiste a eventos y conferencias, y usa las redes sociales de manera estratégica. El éxito no se trata solo de lo que sabes, sino de a quién conoces. Automatización y tecnología. La tecnología es tu mejor aliada en un mundo digital. Usa herramientas de automatización para ser más eficiente, reduce errores y escala tus operaciones. La tecnología no es un lujo, es una necesidad. Psicología del riesgo. Tomar riesgos es inherente al éxito, pero no todos los riesgos son iguales. Aprende a evaluar el riesgo versus la recompensa, establece límites claros y mantén la calma bajo presión. La mentalidad es lo que marca la diferencia. El futuro del dinero. El dinero está en constante evolución, y tú debes estar preparado. Explora las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y las herramientas basadas en IA. Mantén una mentalidad abierta y sé flexible para adaptarte a los cambios. Ahora que tienes las herramientas, las estrategias y la mentalidad, es hora de actuar. No esperes a que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán. El momento perfecto es ahora. Aquí tienes un plan de acción para empezar. Define tus objetivos. ¿Qué quieres lograr? Libertad financiera, un negocio exitoso, una cartera de inversiones diversificada. Define tus objetivos claramente y escríbelos. Crea un plan. Basado en lo que has aprendido, crea un plan detallado. ¿Qué estrategias vas a implementar? ¿Qué herramientas vas a usar? ¿Cuáles son tus primeros pasos? Toma acción inmediata. No pospongas lo que puedes hacer hoy. Comienza con algo pequeño, pero comienza. Abre una cuenta en una plataforma de inversión, investiga una criptomoneda emergente o inscríbete en un curso sobre finanzas descentralizadas. Mide y ajusta. El éxito no es un camino recto, es un proceso de prueba y error. Mide tus resultados, aprende de tus errores y ajusta tu estrategia según sea necesario. Mantén la disciplina. La consistencia es clave. Mantén la disciplina, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Recuerda por qué empezaste y mantén tu enfoque en tus objetivos. El caos es tu aliado. El mundo nunca volverá a ser como antes, y eso es algo bueno. El caos es el terreno fértil donde crecen las oportunidades más disruptivas. Los que se atreven a pensar diferente, a tomar riesgos calculados y a actuar con determinación son los que cambiarán el mundo y construirán un futuro de riqueza y abundancia. Tú tienes el poder de ser uno de ellos. Tú tienes el conocimiento, las herramientas y la mentalidad para aprovechar el caos y convertirlo en tu mayor aliado. No esperes a que alguien más lo haga por ti. Toma el control de tu futuro financiero y comienza a construir la vida que mereces.